PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 7 de mayo. Santa Rosa Venerini. Rosa Venerini nació en Viterbo el día 9 de febrero de 1656. Su padre, Gofredo, originario de Castelleone di Suasa, Ancona, después de haber conseguido el título en medicina en Roma, se trasladó para Viterbo y ejerció brillantemente la profesión de médico en el Hospital Grande. De su matrimonio con Marcia Sampicetti, miembro de una antigua familia viterbense, nacieron 4 hijos: Domingo, María Magdalena, Rosa y Horacio. Rosa, por naturaleza, era dotada de inteligencia y de sensibilidad humana fuera del común. La educación recibida en la familia le permitió desarrollar los numerosos talentos de mente y de corazón y de formarse bajo principios cristianos sólidos. A la edad de 7 años, según su primer biógrafo, padre Jerónimo Andreucci, hizo voto de consagrar a Dios su vida. Durante la primera fase de su juventud, vivió el conflicto entre las seducciones del mundo y la promesa hecha a Dios. Superó tal conflicto con las oraciones y muchos sacrificios. A los 20 años, Rosa se interrogaba sobre su porvenir. En aquel tiempo la mujer podía escoger apenas entre 2 orientaciones de vida: el casamiento o el convento. Rosa estimaba las 2 opciones, pero se sentía atraída para realizar otro proyecto para el bien de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. Tendrá que pasar mucho tiempo dedicado a los sacrificios y a la búsqueda, para ser impulsada interiormente por intuiciones proféticas que le llevarán a una solución innovadora. En otoño de 1676, de acuerdo con su padre, Rosa entró en el monasterio dominico de Santa Catalina en Viterbo, con la perspectiva de realizar su voto. Junto a su tía Ana Cecilia, aprendió a escuchar a Dios en el silencio y en la meditación. Se quedó en el monasterio pocos meses porque la muerte prematura de su padre la obligó a regresar para acompañar en el sufrimiento a su madre. En los años siguientes, Rosa vivió acontecimientos trágicos en su familia. El hermano Domingo falleció con apenas 27 años de edad. Enseguida, muere también su madre, quien no aguantó el dolor. Su hermana María Magdalena contrajo matrimonio. Permanecían en casa solamente Horacio y Rosa, que a esta altura tenía 24 años. Impulsada por el deseo de hacer algo grande para Dios, en mayo de 1684, la santa comenzó a reunir en su casa a las niñas y mujeres de la vecindad para rezar el rosario. El modo de orar de las jóvenes y de sus madres, y sobre todo las charlas que precedían y seguían a la oración, abrieron la mente y el corazón de Rosa frente a la triste realidad. La mujer pobre era esclava de la pobreza cultural, moral y espiritual. Entendió entonces que el Señor la llamaba a una misión más alta, que gradualmente la llenaba de la urgencia de dedicarse a la instrucción y formación cristiana de las jóvenes, no con encuentros periódicos, sino con una escuela entendida en el sentido total de la palabra. El día 30 de agosto de 1685, con la aprobación del obispo de Viterbo, cardenal Urbano Sacchetti, y la colaboración de 2 compañeras, Girolama Coluselli y Porcia Bacci, Rosa dejó la casa paterna para dar inicio a su primera escuela, proyectada según un designio original que había madurado en la oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios. El primer objetivo de la fundadora era ofrecer a las niñas de la población pobre una formación cristiana completa
y de prepararlas para la vida civil. Sin grandes pretensiones, Rosa había abierto la primera escuela pública femenina en Italia. El origen era humilde, pero de grandeza profética. La promoción humana y la elevación espiritual de la mujer eran una realidad que no tardaría en recibir el reconocimiento de las autoridades religiosas y civiles. En el comienzo no fue fácil. Las 3 primeras maestras tuvieron que afrontar las resistencias del clero, que sentía como exclusividad suya enseñar el catecismo, pero la resistencia más fuerte venía de los intelectuales, que se sentían escandalizados al ver la osadía de una mujer de la alta burguesía viterbense, que tomaba con seriedad y amor la educación de las niñas de la baja clase social. Rosa enfrentó todo por amor a Dios, y con la firmeza que la caracterizaba, prosiguió el camino que había iniciado, teniendo ahora más que nunca la certeza de estar dentro de un verdadero proyecto de Dios. Los resultados le dieron la razón. Los propios párrocos constataron el bien que estas escuelas pías surtieron entre las niñas y sus madres. La valía de aquella iniciativa fue reconocida y la fama sobrepasó los confines de la diócesis. El cardenal Marcos Antonio Barbarigo, obispo de Montefiascone, comprendió la genialidad del proyecto viterbense e invitó a la santa a su diócesis. La fundadora, siempre lista, contestó a la invitación. De 1692 a 1694, Rosa abrió una decena de escuelas en Montefiascone y en las ciudades situadas alrededor del lago de Bolsena. El cardenal suministraba los medios materiales y Rosa concienciaba a las familias, preparaba a las maestras y organizaba la escuela. Cuando tuvo que tornar a Viterbo para cuidar de la estabilidad de su primera obra, Rosa confió las escuelas y las maestras a la dirección de una joven, Lucia Filippini, cuyas calidades de mente, de corazón y de espíritu ya había percibido antes. Después de las escuelas de Viterbo y de Montefiascone, fueron abiertas otras en la región de Lacio. Rosa llegó a Roma en el año de 1706, pero la primera experiencia romana fue para ella un fracaso total. Esto le marcó hondamente y la forzó a esperar un periodo largo de 6 años antes de reconquistar la confianza de las autoridades. El día 8 de diciembre de 1713, con la ayuda del abad degli Ati, gran amigo de la familia Venerini, Rosa pudo abrir su escuela en el centro de Roma, a los pies del Capitolio. El 24 de octubre de 1716 recibió la visita del Papa Clemente XI, que acompañado por 8 cardenales, quiso asistir a las clases. Maravillado y lleno de complacencia, al fin de la mañana, se dirigió a la fundadora con estas palabras: Señora Rosa, usted hace lo que nosotros no podemos hacer. Le agradecemos mucho porque estas escuelas santificarán Roma. Desde aquel momento, gobernadores y cardenales pidieron las escuelas para sus territorios. El trabajo de la fundadora se volvió intenso, lleno de peregrinaciones y de cansancio para la formación de nuevas comunidades. Fue también motivo de mucha alegría y de sacrificios. Donde surgía una escuela, luego se notaba un radical cambio positivo en la juventud. Rosa Venerini murió santamente en la casa de San Marcos en Roma, en la noche del 7 de mayo de 1728. Había abierto más de 40 escuelas. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Jesús, Roma, que ella tanto amaba. En el año de 1952, por ocasión de la beatificación, sus restos mortales fueron trasladados a la capilla de la Casa General en Roma. Durante toda su vida,
Rosa siempre se movió adentro del océano de la voluntad de Dios. Decía: me siento tan apegada a la voluntad de Dios que no me importa ni la muerte ni la vida. Quiero lo que Él quiere. Quiero servirle en cuanto Él quiere ser servido por mí y nada más. Después de un primer contacto con los padres dominicos del santuario Madonna della Quercia, en los alrededores de Viterbo, siguió la dirección espiritual del padre Ignacio Martinelli y acogió fielmente la espiritualidad austera y equilibrada de San Ignacio de Loyola, creada para la dirección de los jesuitas. Las crisis de las adolescentes, las perplejidades de la juventud, la búsqueda de nuevos caminos, la fundación de las escuelas y de las comunidades, las relaciones con la Iglesia y con el mundo, todo era orientado al querer divino. La oración era el aire que respiraba durante toda su jornada. Rosa no imponía a sí misma ni a sus hijas largas oraciones, pero recomendaba que la vida de las maestras en el ejercicio del ministerio educativo fuese un continuado hablar con Dios, de Dios y para Dios. La íntima comunión con el Señor era mantenida por la oración mental que la santa consideraba alimento esencial del alma. En la meditación, Rosa escuchaba al maestro que enseñaba caminando por las carreteras de Palestina, pero de manera particular desde lo alto de la cruz. Con la mirada fija en Jesús crucificado, Rosa sentía cada vez más fuerte dentro de sí la pasión por la salvación de las criaturas humanas. Por eso vivía cada día la Eucaristía de manera mística. En su imaginación, la santa veía el mundo como un gran círculo, se colocaba en el centro y contemplaba a Jesús, víctima inmaculada, que en todo rincón de la tierra se ofrecía al Padre a través del sacrificio eucarístico. Llamaba a este modo de elevarse a Dios el círculo máximo. Con oración incesante participaba espiritualmente de todas las santas misas que eran celebradas en toda parte del mundo. Unía los dolores, el cansancio, las alegrías de su vida a los sufrimientos de Jesucristo, preocupándose de que la preciosa sangre de Jesús no fuese derramada en vano. Podemos sintetizar el carisma de Rosa Venerini en pocas palabras. Vivió consumada por dos grandes pasiones: la pasión por Dios y la pasión por la salvación de las criaturas humanas. Cuando comprendió que las niñas y las mujeres de su tiempo tenían necesidad de ser educadas e instruidas sobre las verdades de la fe y de la moral, no escatimó tiempo, trabajo, luchas, dificultades de todo tipo, al fin de contestar al llamado de Dios. Era consciente de que el anuncio de la buena nueva solo podía ser acogido si antes las personas fuesen liberadas de la tiniebla de la ignorancia y del error. Además, había intuido que la formación profesional podía conseguir para la mujer una promoción humana y un reconocimiento en la sociedad. Este proyecto requería una comunidad educadora, sin pretensiones. Rosa, con gran anticipación histórica, ofreció a la Iglesia el estilo de la comunidad religiosa apostólica. Rosa no ejerció su misión educativa solo en la escuela, sino usó todas las oportunidades que tuvo para anunciar el amor de Dios. Confortaba y curaba a los enfermos, reanimaba a los desesperanzados, consolaba a los afligidos, invitaba a los pecadores a la vida nueva, exhortaba a la fidelidad de las personas consagradas, auxiliaba a los pobres, combatía toda forma de esclavitud moral. Educar para salvar se volvió el lema que impulsaba a las pías maestras Venerini a continuar la obra del Señor de acuerdo a los deseos de su fundadora y a irradiar por el mundo el carisma de la Santa Madre, liberar a la criatura humana de la ignorancia y del mal
para que el proyecto de Dios que cada persona posee se vuelva visible. Es esta la magnífica herencia que Rosa Venerini dejó a sus hijas. Doquiera que estén, en Italia como en los otros países, las pías maestras buscan vivir y transmitir el deseo apostólico de la Madre, privilegiando a los más pobres. La consagración, después de haber dado su contribución en favor de los italianos emigrados a los Estados Unidos de América desde 1909 y en Suiza de 1971 al año de 1985, expandió su actividad apostólica en otros países, en India, en Brasil, en Camerún, en Rumania, en Chile, en Venezuela, en Albania y en Nigeria. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.